Bien, en este video vamos a ver conceptos importantes que van a ser posteriormente necesarios para entender otros videos que también se van a colgar. Estos conceptos son la razón geométrica, la proporción, el odds, la prevalencia y los dos tipos de incidencia, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, o también llamada densidad de incidencia. Vamos a empezar con la razón geométrica, o también llamada ratio en inglés. Muy probablemente en lo que lleva el resto del video se va a denominar simplemente como razón. La razón geométrica es la comparación de dos números a partir de una división. Es decir, si yo quiero comparar, por ejemplo, estos dos números, el 12 y el 4, yo los puedo dividir, en este caso ubico al 12 como numerador y al 4 como denominador, resultando esta división en 3. ¿Cómo se interpreta este resultado? El numerador, que es 12, es 3 veces el denominador, que es 4. La comparación yo la hago teniendo como referencia al denominador. Es decir, yo digo que el numerador es 3 veces el denominador. Por eso es que cuando yo hago una razón geométrica, siempre es muy importante saber cuál de los valores que voy a comparar voy a situar en lo que es el denominador. Por otro lado, si yo comparo dos números iguales, la razón va a ser 1. Este 1 me indica que los dos números que estoy comparando son iguales. Y si yo comparo dos números en el que el denominador es mayor que el numerador, entonces el resultado de la razón va a ser menor de 1. Otro concepto importante es la proporción. ¿Qué es la proporción? Es una división en la que el numerador está contenido dentro del denominador. Es decir, el denominador es el total y el numerador es una parte de este total. Por ejemplo, de 40 estudiantes de medicina, 12 tuvieron hipertensión. Entonces yo hago una proporción matemáticamente, sería poner los 12 estudiantes que tuvieron hipertensión de lo que es el numerador y el total, que son los 40 estudiantes de medicina, en el denominador. Como esta es una proporción, en ningún caso el numerador va a superar al denominador, por lo que en ningún caso el resultado va a ser mayor de 1. Esto me permite expresar este resultado a manera de porcentaje. Si yo lo multiplico por 100, podría decir que el 30% de estudiantes de medicina tuvo hipertensión. Es decir, la proporción de hipertensión en estudiantes de medicina fue 30%. Si yo tuviera otro dato de otro grupo de estudiantes, por ejemplo en estudiantes de ingeniería, el dato de que el 12% de estudiantes de ingeniería tuvo hipertensión, tendría dos proporciones: la proporción de hipertensión en estudiantes de medicina y la proporción de hipertensión en estudiantes de ingeniería. Yo podría comparar estas dos proporciones a partir de una razón. Por ejemplo, haciendo una razón de proporciones. Si yo tengo como numerador la proporción de hipertensión en los estudiantes de medicina y en el denominador pongo la proporción de hipertensión en estudiantes de ingeniería, tendría como resultado un 2,5, que se podría interpretar como que la proporción de hipertensión en estudiantes de medicina es 2,5 veces la proporción de hipertensión en estudiantes de ingeniería. Otro concepto importante y un poco particular es el de odds, traducido a veces como momio o chance. Para términos prácticos vamos a quedarnos con la palabra odds. El odds es una división en la que el denominador ya no es el total que contenía el numerador, sino que es su complemento. Es decir, el denominador es el resto, por así decirlo. Para retomar el ejemplo anterior, teníamos que de 40 estudiantes de medicina, 12 tuvieron hipertensión. Por lo tanto, el resto, que son 28, no tuvieron hipertensión. Recordamos que la proporción de hipertensión era 12, los que tuvieron hipertensión, entre 40, que es el total, lo que representaba un 30%. Sin embargo, el odds lo que es 12, que son los que tuvieron hipertensión, dividido entre ya no el total, sino entre los que no tuvieron hipertensión. Es decir, entre su complemento. Y esto me da como resultado 0,43. Esto ya no lo expresaría en porcentaje porque esto no es una proporción, es un odds. Podría también calcular el odds a partir de dividir la proporción entre el complemento de la proporción, o sea, 30% entre 70%. ¿Por qué 70%? Porque 70% es el complemento de 30%. 70% es 100% menos 30%.
Si yo divido 30 entre 70, me va a salir también 0,43. Si gustan, pueden hacer el cálculo en sus calculadoras. Entonces, de la misma forma que hicimos una comparación de dos proporciones, yo podría hacer una comparación de dos odds. En este caso, tengo el dato de que el odds de hipertensión en estudiantes de medicina fue 0,43 y el odds de hipertensión en estudiantes de ingeniería fue 0,14. Entonces, si yo comparo ambos números a partir de una razón, yo tendría la razón de odds, o más conocida como odds ratio, en el que el odds de los estudiantes de medicina se divide entre el odds de los estudiantes de ingeniería de tener hipertensión, y esto me da como resultado 3,07. ¿Cómo se interpretaría esto? Que el odds de hipertensión en estudiantes de medicina fue 3,07 veces el odds de hipertensión en estudiantes de ingeniería. Otro concepto importante es el de prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Es el número de personas con una enfermedad o condición, ya sea lo que yo quiera medir, en un momento específico, en un momento dado, dividido entre el número total de personas en ese momento. Es decir, los casos totales en un momento entre el total de personas en ese momento. Se puede obtener a partir de estudios transversales, ya que para saber el total de casos en un momento solo hace falta una medición. Y se expresa en forma de proporción, es decir, el denominador incluye al numerador. La prevalencia es el número de personas con un atributo dado en un momento dado. Este atributo puede ser una enfermedad, puede ser una condición de interés, etc., dividido entre el total de personas en ese momento. Es una proporción porque el denominador incluye al numerador. Tenemos aquí el ejemplo de un seguimiento a 10 personas. La línea azul inicial vertical indica el inicio del seguimiento, que fue en enero, a comienzos de enero. La línea verde horizontal indica el tiempo que esta persona estuvo en seguimiento sin haberse enfermado. La carita roja indica el momento en el que enfermó. Y la línea roja que sigue después es el tiempo que estuvo en seguimiento estando enfermo. Entonces, esta carita negra indica que el paciente falleció. Bien, entonces yo quiero calcular aquí la prevalencia, por ejemplo, de la enfermedad, cualquiera que sea esta enfermedad, en el mes de abril, en un momento concreto, en el mes de abril. Entonces, yo lo que haría sería, como recordamos la fórmula de la prevalencia, en el numerador va el número de personas enfermas en ese momento. ¿Cuántas personas están enfermas en ese momento de abril? La persona 1 está enferma en abril. Eso es 1. La persona 2 justo enferma en abril, por lo tanto es la persona 2. La persona 3 y la persona 4 en el mes de abril están sanas. Si bien es cierto, enferman después, lo que me importa es en este momento concreto, en abril, porque estoy hallando una prevalencia. La persona 3 y la persona 4 están sanas. La persona 5, la persona 6 y la persona 7 sí están enfermas. La persona 8 a la persona 10 están sanas las 3. Por lo tanto, ¿cuántas personas enfermas hay en abril? 5 personas enfermas. ¿Y cuántas personas sanas? Ahí ya se escapó. ¿Cuántas personas sanas hay? 3, 4, las personas 8, 9 y 10. 5 personas sanas. Entonces el total serían las 5 personas enfermas que están en abril, más las 5 personas sanas de abril, que serían 10 personas. Entonces la prevalencia de la enfermedad en el mes de abril sería 5 entre 10, lo cual representa el 50%. La prevalencia de esta enfermedad en el mes de abril es el 50%. Ahora, yo quiero calcular la prevalencia, pero esta vez en el mes de septiembre. ¿Cómo haría el cálculo en el mes de septiembre? Lo mismo, cuento cuántas personas enfermas hay. En este caso en septiembre están 1, 2, la persona 3 también está enferma. La persona 4 y la persona 5 para el mes de septiembre están sanas. La persona 4 nunca enfermó y la persona 5 estuvo enferma, pero se curó justo el mes pasado. Entonces para septiembre cuenta como persona sana. La persona 6 y la persona 7 sí están enfermas. La persona 8 en este momento ya no está en seguimiento porque falleció en junio. Entonces todo el tiempo de la rayita negra ya no forma parte del grupo, ya no forma parte del total de personas. La persona 9 y la persona 10 sí están enfermas.
Entonces tengo 7 personas enfermas. ¿Y cuántas personas es el total? Le sumamos a esas 7 personas enfermas el número de personas sanas, que serían la persona 4 y la persona 5. O sea, el total sería 9. Tendría que dividir 7 casos entre 9, que es el total. Esta persona, repito, la persona 8 que falleció antes, ya no cuenta como parte del total. Entonces la prevalencia en septiembre es 0,788, que representa el 78,8%. Posteriormente tenemos otro concepto importante, que es la incidencia acumulada. ¿Qué es la incidencia acumulada? Es la cantidad de personas que desarrollan una enfermedad, a diferencia de la prevalencia, que es la cantidad de personas que están enfermas en un momento. La incidencia acumulada es la cantidad de personas que desarrollan una enfermedad, es decir, que se enferman. Es decir, que en un principio estaban sanos y después estuvieron enfermos. Eso es lo que se mide en la incidencia acumulada. Las personas que desarrollan una enfermedad en un periodo de tiempo, ya no es en un momento del tiempo dado, sino que es en un periodo de tiempo, dividido entre el número de personas susceptibles al inicio. Es decir, en el denominador ya no va el total de personas, sino que van las personas que fueron susceptibles de enfermarse al inicio del seguimiento. Para yo saber si una persona enferma, es decir, si es un caso nuevo, yo tengo que hacer un estudio longitudinal, es decir, una medición repetida al menos 2 veces, para yo saber que al principio esa persona no estaba enferma y que después sí estaba enferma. Por lo tanto, los estudios transversales no me permiten hallar incidencia acumulada. Por otro lado, es una medida usada muy comúnmente para calcular el riesgo. Yo no puedo hablar de riesgo cuando comparo prevalencias, pero sí podría hablar de riesgo si es que comparo incidencias acumuladas. Se expresa a su vez en forma de proporción. De la misma forma que la prevalencia, esto tienen en común, es que el denominador incluye al numerador. Así pues, la incidencia acumulada tiene como fórmula en el numerador el número de personas que enferman a lo largo de un periodo de tiempo, y en el denominador el total de personas susceptibles de adquirir esa enfermedad al inicio del periodo de tiempo. Volvemos entonces al cuadro del seguimiento, en el que vamos a ejemplificar ahora lo que es una incidencia acumulada. Como es una incidencia acumulada, ya yo no la mido en un momento específico, sino que la mido en un periodo de tiempo, en el que defino un inicio del seguimiento y un final del seguimiento. En este caso vamos a agarrar el seguimiento desde comienzos de enero hasta el final de julio. Es decir, para efectos de este ejemplo, el seguimiento termina en julio. Entonces, primero en el numerador tenemos que considerar los casos nuevos, es decir, personas que en un principio estaban sanas y después estuvieron enfermas. ¿Quiénes cumplen esta condición? La persona 1 estaba sana al comienzo del seguimiento y después se enfermó, concretamente en el mes de febrero, entonces cuenta como caso nuevo. Lo mismo la persona 2, lo mismo la persona 3. La persona 4 no enfermó en ningún momento, por lo tanto no cuenta como caso nuevo. En cambio la 5, la 6 y la 7 sí enfermaron. La persona 8 no enfermó en ningún momento, falleció en junio, pero no llegó a enfermar. La persona 9 sí enfermó y la persona 10 no enfermó durante el seguimiento hasta julio que estoy tomando. Si bien es cierto que enfermó en septiembre, a mí lo que me importa para este ejemplo es el final de seguimiento hasta julio, porque yo estoy consultando concretamente la incidencia acumulada de esta enfermedad hasta el mes de julio. Si es que yo consultara hasta el mes de septiembre, sí lo tendría que contar a este de acá, pero como estoy consultando hasta el mes de julio, ya no lo cuento. Entonces la persona 10 no cuenta como otro caso nuevo. Entonces, el total de casos nuevos fueron 7 personas, 7 casos nuevos. Eso es lo que va en el numerador. Y en el denominador van el número de personas susceptibles de tener la enfermedad al inicio del seguimiento. Al inicio del seguimiento es aquí, al comienzo de enero. Y al comienzo de enero todos estaban sanos, o sea, todos eran susceptibles de tener la enfermedad. Es decir, los 10 eran susceptibles de tener la enfermedad. Por lo tanto, el denominador va a ser 10. Entonces yo divido 7 entre 10 y me da como resultado un 70%, que es la incidencia acumulada de esta enfermedad hasta el mes de julio, de enero a julio, en el periodo de enero a julio. Bien, vamos a poner ahora otro ejemplo en el que vamos a cortar el periodo de seguimiento.
Ahora yo quiero hallar la incidencia acumulada de marzo a junio, es decir, el seguimiento inicia en marzo y termina en junio. Este caso es diferente al anterior. Vamos a ver. Voy a contar primero los casos nuevos. La persona 1, ¿será un caso nuevo? No lo es porque esta persona ya empezó el seguimiento enferma. Entonces no es un caso nuevo. No es que empezó sana y luego enfermó. Entonces la persona 1 no cuenta como caso nuevo. Si bien es cierto, está enferma, no es que ha enfermado durante el seguimiento. A diferencia de la persona 2, que sí empezó el seguimiento sana y después se enfermó durante el seguimiento. Entonces esta persona cuenta como caso 1. Persona 3 y 4 durante el seguimiento no enfermaron. La persona 3 enfermó después, pero no durante el seguimiento, por lo tanto no lo cuento. Persona 5 empezó enferma, tampoco cuenta. Personas 6 y 7 sí cuentan porque empezaron sanas y enfermaron durante el seguimiento. Vamos, 3 casos nuevos. Persona 8 no enfermó en ningún momento durante el seguimiento. Persona 9 empezó sana, enfermó durante el seguimiento, es el cuarto caso. Y persona 10 no enfermó durante el seguimiento. Entonces tenemos 4 casos nuevos. Ahora, el denominador son las personas susceptibles de tener la enfermedad al comienzo, o personas en riesgo de tener la enfermedad al comienzo del seguimiento, entendiendo riesgo como que tienen la posibilidad de enfermar. ¿La persona 1 tendrá la posibilidad de enfermar al inicio del seguimiento? Pues no, porque al inicio del seguimiento ya estaba enferma. Entonces no tenía la posibilidad de enfermar al inicio del seguimiento. Por lo tanto, no cuenta para el denominador. Las personas de 2 a la 4 sí, porque empezaron sanas. La persona 5 tampoco pudo enfermar, tampoco tenía riesgo de enfermar porque empezó enferma. En cambio la persona 6 a 10 sí. Por lo tanto el denominador son 8. 8 personas que fueron las personas que empezaron el seguimiento sanas. Entonces, en este caso, la incidencia acumulada de esta enfermedad en el periodo de marzo a junio es del 50%. Bien, ahora vamos a ver otro concepto un poquito más complejo quizás, pero no por eso muy difícil, importante, que es la tasa de incidencia, también llamada densidad de incidencia. La tasa de incidencia se calcula a partir de las personas que desarrollan una enfermedad durante un periodo de tiempo, al igual que la incidencia acumulada, pero esta vez lo divido entre el tiempo de seguimiento sumado de todas las personas susceptibles al inicio, hasta que desarrollan el evento, hasta que se retiran. Es decir, en la incidencia acumulada el denominador era la cantidad de personas susceptibles al inicio del seguimiento. En la tasa de incidencia es más bien la cantidad de tiempo que cada persona fue seguida hasta que se enfermó o hasta que se retiró del estudio, ya sea por X motivos, incluso por haber fallecido. Entonces, al igual que una incidencia acumulada, los casos nuevos solo se pueden obtener en estudios longitudinales y se expresan como tasa. Es decir, ¿qué es la tasa? Es una medida que incluye una medida de tiempo en el denominador. La tasa de incidencia es el número de personas que enferman a lo largo de un periodo de tiempo dividido entre el tiempo de seguimiento de cada persona. Es decir, en el denominador está la variable tiempo. Entonces, nos ubicamos otra vez en este seguimiento para el ejemplo y queremos calcular ahora la tasa de incidencia. Ojo, tasa de incidencia, ya no la incidencia acumulada, que eso ya lo hemos visto antes, sino la tasa de incidencia de enero a julio. El inicio del seguimiento es el comienzo de enero y el final del seguimiento es al finalizar julio. El numerador lo contamos de la misma forma que para la incidencia acumulada, los casos nuevos, ¿no? Ya habíamos hecho este conteo antes, así que lo pasamos más rápidamente. Son 7 los casos nuevos. Los casos nuevos son 7. El numerador, 7. Ahora, el denominador sale a partir de la cantidad de tiempo que fue seguido cada paciente hasta que enfermó o hasta que se retiró del estudio. La persona 1 fue seguida por 2 meses durante el mes de enero y febrero hasta que enfermó. La persona 2 fue seguida por 4 meses porque enfermó en el mes de abril, en el cuarto mes. La persona 3 fue seguida por 7 meses porque enfermó en julio. La persona 4 fue seguida por 7 meses también, porque fue 7 meses la duración total del seguimiento y esta persona nunca enfermó durante el seguimiento. Entonces también aporta con 7 meses. La persona 5 enfermó en febrero, 2 meses. La persona 6 enfermó en abril, 4 meses. La persona 7 enfermó en marzo, 3 meses. La persona 8 no enfermó. Sin embargo, en el mes de junio, que son 6 meses, falleció.
Por lo tanto, se retiró del estudio. Por lo tanto, solo aporta 6 meses. Este séptimo mes ya no lo aporta, porque ya se retiró al sexto mes. No cuenta como caso nuevo, pero solo aporta 6 meses. Sí se pudo haber retirado por fallecer o simplemente porque quiso la persona retirarse del seguimiento, sea la razón que sea, solo aporta 6 meses. La persona 9 se enfermó en mayo, aporta solo 5 meses, y la persona 10 aporta 7 meses, porque no enfermó hasta el final del seguimiento. Entonces, en el denominador lo que yo voy a hacer es sumar esta cantidad de meses. 2 meses, más 4 meses, más 7 meses, más 7 meses, más 2 meses, más 4 meses, más 3 meses, más 6 meses, más 5 meses, más 7 meses. Yo hago toda esa suma, si gustan háganlo ustedes en sus calculadoras, y me va a salir el total de seguimientos de cada persona hasta que enfermaron o hasta que se retiraron, que sería 47 meses. Entonces, la tasa de incidencia, o también llamada densidad de incidencia, sería la división de 7 entre 47, que me da como resultado 0,149 casos por persona mes. Este resultado, así tal cual, es muy poco interpretable, por eso lo voy a multiplicar por 100. La multiplicación por 100 me da como resultado 14,9 casos por 100 personas mes. ¿Qué significa 100 personas mes? Que yo voy a tener 14,9 casos si es que sigo a 100 personas por un mes. O yo voy a tener 14,9 casos si es que sigo a 50 personas por 2 meses, que es lo mismo. O yo voy a tener 14,9 casos si sigo a 10 personas por 10 meses, por ejemplo, ¿no? O yo voy a tener 14,9 casos si sigo a 20 personas por 5 meses. Y así sucesivamente. Es intercambiable hasta ese punto. Acá el seguimiento lo hemos hecho en meses. Pero si yo hubiera hecho el seguimiento en años y en vez de enero dijera, por ejemplo, año 2001, febrero 2002, marzo fuera 2003 y así sucesivamente, cada periodo de tiempo aquí fuera un año, esta medida de tasa de incidencia sería por persona año, ya no por persona mes, sino por persona año. Así que la unidad de medida del tiempo va a depender de cómo yo estoy midiendo el tiempo dentro de mi seguimiento. Esta medida de tasa de incidencia o densidad de incidencia no solamente nos da el riesgo de enfermar, como también lo hace la incidencia acumulada, sino que además de darnos el riesgo de enfermar, que también lo hace la incidencia acumulada, la tasa de incidencia también nos dice qué tan rápido se puede enfermar uno. Es decir, nos da el riesgo de qué tan rápido se puede enfermar, ya que te está contando el tiempo que transcurre hasta que sucede el evento. En esta imagen podemos ver el equilibrio en el que se mantiene una prevalencia a partir de la incidencia, que son los casos nuevos que aumentan la prevalencia, y de la cantidad de muertes o curaciones que tiene una enfermedad, que al suceder disminuyen la prevalencia. Al final, la prevalencia se mantiene en un equilibrio entre estas dos medidas, la incidencia que aumenta casos y la curación o las muertes que disminuye los casos o retira los casos, por así decirlo. Si es que hay algún desequilibrio, obviamente acá la prevalencia va a cambiar. Por ejemplo, si hay una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta o que se cura muy rápidamente, la prevalencia va a bajar porque va a haber más flujo hacia afuera de los casos. La prevalencia disminuiría, ¿no? Igual, si es que son enfermedades que se curan muy lentamente o que matan, pero al muy largo plazo, entonces este flujo de casos hacia afuera disminuiría y la prevalencia aumentaría. Lo mismo con la incidencia. Si es que aumenta la incidencia por brotes u otras razones, la prevalencia también va a aumentar, si es que no hay un equilibrio con los casos que salen a partir de las muertes o curaciones. Bien, para finalizar, recordar que está pendiente para futuros videos la interpretación de las medidas de asociación como razones de prevalencia, odds ratio, riesgo relativo, interpretarlas cuando son menores de 1, cuando la variable independiente es numérica, así como sus intervalos de confianza al 95%. Esto y muchas otras cosas más los vamos a ver en videos a continuación. Eso es todo por ahora, muchas gracias, no olviden de darle like al video y suscribirse si es que el video les ha gustado.